Señor Dios Todopoderoso, amado Rey, te damos gracias, Señor, por esta preciosa y maravillosa noche. Gracias, Señor, porque sin tu misericordia, Padre Celestial, esto no sería posible. Porque, Señor, si no estuvieras tú aquí, Señor, ¿qué sería de nosotros, Señor? ¿Qué sería de nosotros sin ti, Padre Santísimo? Gracias, Señor, por las vidas que has traído en esta preciosa noche, Señor, no para escuchar un hombre, ni mucho menos, sino para escuchar, Señor, lo que tú traes para nosotros, Señor. Gracias, gracias, mi Señor Dios Todopoderoso, por este maravilloso día. Gracias, Señor, por todo lo que haces, porque tú tienes el control de todo, Señor. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control de estos instrumentos tecnológicos, Señor, que mis hermanos puedan degustar de tu palabra, Señor, que yo pueda degustar de ti, Señor mío, pero sobre todo que tu Santo Espíritu abra nuestros corazones y entendimiento, Señor. Que la palabra de hoy sea de bendición, que nos enriquezca, nos edifique, Señor, en lo más profundo de nuestro corazón, y que si es tu voluntad y tu misericordia, esta palabra sea retransmitida a todo aquel que lo necesite, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor amado, te bendecimos. Amén y amén. Bueno, amados hermanos, qué bendición de verdad contar con la presencia del Espíritu Santo y claramente con cada uno de ustedes. Bendecimos a los que nos escuchan en el audio y a los que nos escucharán en un futuro no muy lejano. En la noche de hoy vamos a comenzar unos nuevos estudios, una nueva enseñanza que el Señor ha traído. Tuvimos una serie muy importante que fue sobre la sanidad interior, donde aprendimos cosas valiosísimas, importantísimas, sobre cómo todo creyente está en la imperiosa necesidad de sanar su corazón. Todo aquel que quiera de pronto saber de qué estamos hablando, en el canal de YouTube y de Facebook pueden encontrar las enseñanzas grabadas, así como esta la han podido encontrar. En ese orden de ideas, pues la enseñanza o la serie de enseñanzas que vamos a llevar durante unas largas semanas, diría yo que meses, nos va a llevar, va a ser sobre el estudio de las parábolas. Y resulta, amados hermanos, que el Señor Jesús durante su ministerio dio muchas enseñanzas, pero las más representativas y a la vez las más controversiales para los que le escuchaban y hasta hoy en día eh, controversiales, es importante entender por qué el Señor pues daba este tipo de enseñanzas por medio de parábolas. En ese orden de ideas, amados hermanos, primero que todo es importante entender qué es una parábola, qué comprendemos cuando escuchamos el término parábola, que de pronto se nos viene a nuestra mente. Por eso es que lo primero que vamos a estudiar en la noche de hoy es la definición de parábola. ¿Qué quiere decir una parábola? ¿Qué es lo que implica que el Señor nos hubiese hablado en parábolas? Lo primero, amados hermanos, es que es una narración más o menos extensa. Una parábola tiene como característica principal que puede ser larga, pero no necesariamente deba ser así, sino que puede estar en un término intermedio en su escritura de un suceso imaginario del que se deduce que una lección moral o religiosa. Entonces, ¿qué se entiende por parábola? Una narración más o menos extensa de un suceso imaginario del que se deduce una lección moral o una lección, perdón, religiosa. Pero más allá de la definición, es aún más importante entender los propósitos de las parábolas. Entonces resulta que cuando nosotros leemos la escritura, amados hermanos, y leemos las parábolas el Señor Jesús no las colocó ahí porque sí, porque fue lo primero que se le ocurrió. No, cuando uno estudia las parábolas verdaderamente se da cuenta que como mínimo hay tres propósitos muy importantes. Claro, pueden haber otros más, pero pues la idea para esta enseñanza es resaltar tres propósitos muy importantes.
El primer propósito, amados hermanos, es que es una forma efectiva de enseñar ciertas verdades a aquellos cuyos corazones estaban preparados para recibir el mensaje del Evangelio, como supongo yo y le pido al Espíritu Santo que esté cada uno de los que está escuchando este audio. Y también qué, también de excluir a los que no estaban preparados. Entonces un propósito, como vemos, del Señor para hablar por medio de las parábolas era no solamente para tratar los nuevos corazones, sino también para excluir a los que de pronto no querían recibir del Evangelio. Voy a leerles Mateo capítulo 13, versículos del 34 al 35, para que entendamos un poco mejor por qué el Señor Jesús hablaba por parábolas. Dice Mateo 13, versículo 34. Todo esto habló Jesús por parábolas a la gente y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces vemos que el Señor Jesús estaba cumpliendo una profecía que estaba descrita en el Antiguo Testamento, en el cual decía que él hablaría en parábolas. Entonces ya entendimos que es una parábola, pero nuevamente resaltémoslo. Una parábola es una, ¿qué? Una narración más o menos extensa, o sea, de esa manera hablaba Jesús, en las que en algunas veces contaba sucesos imaginarios del que él sacaba y quería que las personas recibieran o una lección moral o una lección religiosa, o sea, una enseñanza. Como segundo propósito, vemos que las parábolas, amados hermanos, nos sirven para despertar a los oyentes y preparar ¿qué? Los corazones de los mismos para que puedan recibir el mensaje. Aquí hay algo muy importante, amados hermanos, y es que no todos estamos preparados para escuchar la palabra de Dios. Suena como contradictorio, ¿cierto? Porque la misma palabra de Dios me dice que vayamos a todo aquel y le prediquemos el Evangelio, que vayamos a todo el mundo. Pero lo que sucede es que no todo el mundo nos va a escuchar, porque eso no lo dice la Escritura. Nos dice que vayamos, pero debemos tener en cuenta que de muchos sitios nos van a sacar corriendo, a espada, a gritos, a maldiciones, no nos abrirán la puerta y nos ultrajarán. Eso dice la palabra. Entonces, de ahí nosotros concluimos de que no todo el mundo está preparado para escuchar la palabra. Es como, por ejemplo, cuando tenemos a un niño. Los niños, aunque deben venir siendo formados con la palabra de Dios, hay temas, hay temas que ellos todavía por su inmadurez espiritual no pueden entender. Esto mismo pasa con los recién convertidos. Hay temas que no van a ser posible que podamos entender. Se necesita de dedicación, de tiempo, de estudio para que esa palabra que está en la Biblia pueda llegar verdaderamente al corazón de la persona. Pero es necesario que entonces nosotros vayamos aprendiendo poco a poco en la escritura. Porque pues lo que pasa es que no todo lo vamos a retener. Miren, por ejemplo, de esta reunión. De esta reunión vamos a tocar muchos temas, pero de seguro que si hiciéramos un examen, un quiz, pues no podríamos responder la totalidad de pronto de las preguntas porque puede ser que no tengamos el manejo del tema, puede ser que en algún momento, Dios no lo quiera, nos hayamos distraído, que tengamos el pensamiento en algún otro lado, o que nuestro corazón no esté del todo, no conmigo ni mucho menos, sino pendiente de la palabra que trae Dios. Entonces son muchas las circunstancias que se pueden presentar por las cuales una persona no está preparada para recibir la palabra de Dios.
Pero vuelvo y digo, esto no quiere decir que no se le deba predicar. Todo lo contrario, todo lo contrario. ¿Cómo aprendo yo de algo? Pues si me hablan de eso, si estudio, si escucho. Es muy importante tener eso en nuestras mentes y en nuestro corazón. Entonces, aquí, como vemos, el Señor Jesús nos dice a nosotros que no todos estamos preparados, ¿cierto? Que no todos los corazones estaban dispuestos. Por eso el Señor Jesús hablaba, ¿sí? De esta manera y hablaba en parábolas las cuales no todo el mundo entendía. Pero vamos a ver la escritura que nos dice respecto a esto. Si nosotros vamos al Evangelio de Marcos, al capítulo 4, al versículo 33 y 34, vemos que el Señor Jesús dice, con muchas parábolas, bueno, el escritor, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a lo que qué, a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Entonces, como vemos, el Señor Jesús, ¿cierto? Nos manifiesta que solamente hablaba lo que él sabía que las personas podían, ¿qué? Escuchar. No les daba algo de los cuales ellos no pudiesen recibir. Y miren que la palabra de Dios, y de pronto hay un versículo eh, muy usado por nosotros, en donde nos llama el Señor a que de igual manera, si entendamos o no entendamos, siempre busquemos de Él, que Él nos va a mostrar esos temas ocultos, esas enseñanzas, esas cosas que no conocemos. Y es Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces esta es la promesa, por eso debemos predicarle el Evangelio, hablar de Cristo, de las buenas noticias, todo aquel que el Señor nos ponga al frente, todo aquel, sin excepción. No debemos hacer acepción de personas. ¿Por qué? Porque el Señor es quien decide y Él es quien verdaderamente transforma corazones, no nosotros. El tercer propósito de las parábolas, amados hermanos, era para convencer y afirmar a los que habían recibido de la palabra de Dios. Eso lo vemos en el versículo que acabamos de leer de Mateo 13:35, ¿no? Donde dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Cuando dijo, abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Entonces hemos visto la definición, hemos visto los propósitos de las parábolas, pero también debemos entender que no todas las parábolas se interpretan de la misma manera. No todas se pueden leer de esa misma manera, no todas tienen el mismo mensaje, no todas tienen el mismo contexto, no todas se dijeron al mismo momento. Por eso es importante tener en cuenta unos tips para interpretar de una manera correcta las parábolas. Yo les traigo 5, pero pues ustedes, cada uno, ¿cierto? Mirará si de pronto pueden haber más, o si dice de pronto no, esos 5 no, yo me quedo con 3, o con 2, o con uno, no importa. El primer tip que le traigo es que se debe tener en cuenta la estructura de la parábola. Entonces, como les decía, todas las parábolas no vienen de la misma manera. Hay algo que se llaman figuras literarias que están dentro de la Biblia. Entonces, no todas son iguales. Por ende, todas las enseñanzas que deja cada parábola tiene un propósito diferente. El segundo tip es que las parábolas enseñan una sola verdad y tienen un propósito. Es muy importante. Tienen un propósito y una sola verdad. Aquí nos sirve que nosotros le demos millones de interpretaciones, que torzamos la parábola a nuestra conveniencia, porque al igual, así lo hagamos, no importa, porque Dios la colocó por medio de su Santo Hijo por un propósito. Y ese es el propósito que se debe cumplir en nuestras vidas. Ahora,
Un tercer tip para interpretar bien las parábolas es que se debe buscar la verdad o la lección espiritual. Cuando yo leo una parábola, amados hermanos, es imperativo que yo le pida al Espíritu Santo que me permita entender cuál es esa verdad que hay dentro de la parábola y qué lección me deja para mi vida. Si yo leo una parábola y fue como si hubiera leído el periódico o cualquier otra cosa, pues verdaderamente no se entendió la parábola, no se interpretó de la manera correcta, porque todas tienen que un propósito. Ahora, algo muy importante y es que las parábolas las dijo el Señor Jesús. Hay partes en las que encontramos otras series de parábolas dichas por otras personas, claramente inspiradas por el Espíritu Santo, pero en las que nos vamos a enfocar van a ser las dichas por ¿quién? Por el Señor Jesucristo. Y estas parábolas sirven, amados hermanos, para ilustrar la doctrina, no para producir nueva doctrina. ¿Qué les estoy queriendo decir? Es que la palabra de Dios es una sola y no se puede cambiar ni adulterar, ni agregar ni quitar. Por ende, la doctrina y la enseñanza, que es lo que quiere decir doctrina, creencia, que nos dejó el Señor Jesucristo es una sola. Es una sola. No son varias, es una sola. Y no se puede ni añadirle ni quitarle. Por ende, yo no puedo dar una enseñanza con base a mi interpretación, a como yo la veo, producir otras nuevas enseñanzas que distorsionen verdaderamente lo que quiere dar a entender la parábola. Y otro tip para interpretar correctamente las parábolas es que dentro de las mismas parábolas, amados hermanos, y el contexto, o sea, los versículos anteriores, el capítulo, el mismo libro, eso quiere decir contexto, se halla la clave para la interpretación correcta. O sea que cuando yo lea una parábola, perdónenme, no voy a necesitar irme ni a un diccionario, ni voy a necesitar irme a otras fuentes diferentes de la misma Biblia, porque la misma Biblia se interpreta. O sea, la misma Biblia me explica la Biblia. Por eso, amados hermanos, desde el día de hoy vamos a estudiar las parábolas. Como vemos, las parábolas del Señor Jesucristo abarcan muchísimos temas, muchísimos temas. La que vamos a ver hoy va a ser diferente a la que vamos a ver el jueves y así sucesivamente. Por ende, el Espíritu Santo me ponía este tema en el corazón porque vamos a tocar diferentes temas. Hay un gran tema que en general son las parábolas, pero cada parábola tiene una enseñanza completamente diferente. Entonces, esto nos va a ayudar, amados hermanos, a afianzar nuestra doctrina, la doctrina bíblica, lo que nos enseñó el Señor Jesucristo, ¿sí? Nos va a permitir también enseñarla a otros, ¿por qué no? Y nos proporcionará ¿qué? Las herramientas necesarias para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es nuestro propósito dentro del cuerpo de Cristo, o sea, de la iglesia? ¿Qué le puedo aportar yo a mis hermanos cuando yo leo una parábola? Cuando el Señor me regala una palabra por medio de ellas. Y también nos va a dar la forma que correcta en que Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, quiere que nosotros le obedezcamos. Por ende, si es una doctrina, es una enseñanza, pues yo la debo cumplir. ¿Cumplir qué? Pues cumplir esa verdad, esa lección espiritual que me deja la palabra. Entonces, ya entendiendo por qué vamos a estudiar las parábolas, qué son las parábolas, cuáles son sus propósitos y la forma correcta de interpretarlas, pues amados hermanos, vamos a entrar en la primera de ellas. La primera que vamos a estudiar, amados hermanos, se llama la lámpara debajo de un almud. No se preocupen si no entienden la palabra almud. Ya en pocos minutos lo van a poder entender y comprender de qué se trata. Entonces, teniendo en cuenta, amados hermanos, todo lo anterior, ¿cierto? Pues comenzaremos por la parábola de la lámpara debajo del almud. Lo primero que debo decirles es que esta parábola está escrita en los tres evangelios. ¿Cuáles tres evangelios? Ustedes dirán, pero son cuatro, pero está en tres.
en tres evangelios que se llaman evangelios sinópticos. Son Mateo, Marcos y Lucas, que quieren decir sinópticos, que tienen una interrelación directa, puesto que Juan tiene una forma diferente de verse. No es que esté por fuera o que esté erróneo, no, sino que la forma de estudiarlos para poder entender mejor los evangelios es cuando yo leo Mateo, Marcos y Lucas y después de eso puedo entender Juan, porque la perspectiva de Juan de toda la vida del Señor Jesucristo es diferente a estos tres evangelios. Pero entonces esta parábola de la lámpara debajo de un almud está descrito en Mateo, Marcos y Lucas. Para nuestro estudio no vamos a ver separado cada evangelio, sino que lo iremos estudiando a medida que desarrollaremos el estudio de la misma parábola. Ya que si no estudiamos, amados hermanos, los tres evangelios, lo que nos hablan sobre esta parábola y lo que vio cada escritor por medio de ella, pues la enseñanza quedaría muy posiblemente incompleta. Acuérdense que dijimos que la manera correcta de interpretar las parábolas era en su completo contexto, no lo podíamos sacar de contexto. Por eso debemos ver cómo cada escritor del Evangelio, de Mateo, de Marcos y de Lucas, vio esta parábola. Es muy importante para que no nos quede incompleta. Pero ¿dónde encontramos esta parábola? Ustedes se preguntarán. Resulta que en los evangelios, normalmente cuando nosotros leemos la palabra de Dios, siempre aparecen como unos títulos a medida que vamos leyendo la Biblia. Pues resulta que, digamos que a diferencia de muchas de las que por sí solas se entiende que lo que vamos a leer es una parábola, esta no trae el nombre de parábola, no la trae. En el título de Mateo 5, capítulo 14 y 16, que es donde se encuentra esta parábola, el título dice la luz del mundo. Entonces aquí debemos primero preguntarnos, bueno, pero ¿cómo así? O sea, si no trae el título de que es una parábola, entonces usted, David, ¿por qué nos dice que esto es una parábola? Porque recordemos, amados hermanos, que la palabra por sí sola se explica y habíamos dicho que las parábolas son narraciones que pueden ser o cortas o extensas, ¿sí? Que nos dejan una enseñanza moral o religiosa. Resulta que esta parábola de la que estamos tratando, pues está dentro de un tema mayor que se llama la luz del mundo. Entonces, para yo poder entender qué es eso de la lámpara debajo de un almud, porque Cristo nos habló de eso, yo tengo que entender primero qué es eso de la luz del mundo. Pero vamos a leer los versículos para poder entender. Mateo 5, versículos del 14 al 16 dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, miren, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Entonces, amados hermanos, acabamos de leer, ¿cierto? Toda la parte sobre la luz del mundo, en donde está contenida la parábola de la lámpara debajo del almud. Lo primero que debemos entender, vamos a ver una serie de puntos, y el primer punto que vamos a ver es la luz del mundo. Yo debo entender que Dios me creó a mí con un propósito. Y hay un propósito muy importante en tu vida y en mi vida para que tú y yo estemos hoy aquí, para que tú me estés escuchando, para que tú estés entregándole este tiempo no al hombre, sino a Dios. Es porque Dios tiene un propósito muy importante y no es que hagas plata, no es que hagas dinero, ni mucho menos, sino que el propósito es glorificar a Dios. Tú y yo fuimos creados para glorificar a Dios. Ninguno de nosotros debe quitarle la preeminencia a Dios, o sea, su primer lugar. ¿Por qué? Porque pues Él es nuestro creador y merece toda nuestra exaltación. Es por eso, amados hermanos, que esta enseñanza no busca exaltar a las personas, ni a la iglesia misma siquiera,
sino que entendamos el compromiso que tenemos con Dios por el hecho de que, dirán algunos, pues de que Él nos salvó. Y ahora nuestras vidas hablan de la gloria de qué? De Cristo por medio de su obra redentora, ¿cierto? Es de entender que la persona que ha recibido de Cristo en su corazón ahora hace parte de la familia de Dios. Esto fue lo que aprendimos en nuestras últimas enseñanzas, ¿cierto? Sobre el Espíritu Santo. Esto es uno de los ministerios del Espíritu Santo que nos permite ahora ser parte de qué? De la familia de Dios por medio de la regeneración. Y por lo cual, si Dios es luz, ¿cierto? Ahora Cristo te dice a ti que tú debes ser luz para los demás, debido a que nuestras vidas reflejan lo que Dios ha hecho en nosotros al recibirlo, ¿cierto? Cuando nosotros recibimos a Cristo, pues ya no somos la misma persona. Debe haber un cambio y a medida que va pasando el tiempo, el cambio tiene que ser aún mayor. No puedo quedarme estancado porque eso no es lo que quiere Cristo. Dios quiere que crezcamos, dice la palabra, de gloria en gloria. Eso es lo que quiere Dios. Pero si nosotros miramos ahora sí el Evangelio de Juan, el capítulo 8, el versículo 12, el Señor Jesús que nos dice, otra vez Jesús les habló diciendo, hoy a ti y a mí, ¿qué nos dice el Señor Jesús? Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces aquí vemos algo muy importante. ¿Quién es la luz del mundo? El Señor Jesucristo. Y que cuando nosotros lo seguimos, ¿cierto? No vamos a andar en tinieblas, sino que vamos a tener la luz de la vida. En ese orden de ideas entendemos nosotros que ¿qué? Pues que Cristo es nuestra luz, ¿cierto? Porque de Él viene la salvación. Eso está por allá en Habacuc, capítulo 3, versículos del 3 al 4. ¿Qué pasa también? Que Jesús se muestra como la luz del mundo y esto lo representa y le da la identidad como el Mesías, el Hijo de Dios. Mira, si nosotros y muchas personas se autodenominan el ungido o los ungidos de Dios, si esto fuera así como estas personas lo dicen, yo le quito el primer lugar a Dios. Porque la unción viene del Espíritu Santo. Y el único que merece ser enaltecido es Cristo, es Dios, no nosotros. Por eso no le podemos quitar el primer lugar a Dios. Por eso la luz del mundo, primeramente lo explicamos, y es quién, es Dios, es Cristo. Por eso Él es el Mesías. Por eso el Señor Jesucristo dice que muchos falsos cristos iban a venir a engañarnos, cual si pudiesen a los escogidos, si pudiesen. Pero como nosotros tenemos la luz del mundo que es Cristo, esos falsos cristos, esos falsos profetas, no nos van a engañar. Y lo que pasa, amados hermanos, es que Cristo es la luz del mundo en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque Cristo es eterno. Y aquí sí les voy a leer una parte que encontramos en Apocalipsis 21, del 23 al 24, que dice la palabra de Dios allá en el último libro de la Biblia. Dice, la ciudad, se está refiriendo a la ciudad celestial, a donde yo le pido a Dios que todos los que estamos aquí en el nombre de Cristo Jesús podamos residir en esta ciudad. Por eso hacemos esto. Pero mire lo que dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. Allá es donde vamos a vivir. Porque la gloria de Dios la ilumina. Ya no va a haber el sol ni la luna como la conocemos. ¿Por qué? Porque dice, y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Esto es una gran bendición, amados hermanos. Quiere decir que nosotros vamos a estar por siempre con Cristo. Yo no puedo anhelar otra cosa más que esa. En mi vida, como creyente, como cristiano, no puede haber deseos de tener plata, dinero, fama, ni siquiera mi misma familia. Y es duro poder entenderlo, pero
Eso es lo que nos dice la Escritura, que no nos podemos aferrar a nada, ni a nadie en este mundo. Porque el solo hecho de estar en la presencia de Dios tiene que suplir cualquier tipo de necesidad. Entonces, como vemos ampliamente, amados hermanos, Cristo es la luz del mundo. Pero como segundo, vamos a ver que Cristo es la luz de los hombres. Y algunos dirán, pero eso no es lo mismo que la luz del mundo. No, no es lo mismo. Y resulta que Cristo, amados hermanos, es la luz de los hombres porque nosotros como hombres, claramente estoy involucrando a la mujer, hombre y mujer, somos transformados por medio de Cristo, de su luz, en tres sentidos. Y esto es muy, muy importante que lo entendamos. Mire cómo nos lleva el tema de la lámpara, ¿cierto? De la luz. ¿Por qué? Porque en Juan 1:4 nos dice el apóstol, en él, o sea, en Cristo, estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. O sea que cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, empezamos a darnos cuenta que Él tiene que transformar tres áreas. ¿Cuáles áreas? Se preguntarán ustedes. Lo primero es que debemos ser transformados en un sentido intelectual. ¿Qué quiere decir eso? Pues las escrituras, amados hermanos, nos hablan de la luz y de las tinieblas, ¿cierto? Y esos son símbolos normalmente muy familiares. Entonces la luz, amados hermanos, se refiere a qué? Que la persona que está en la luz es porque está en la verdad bíblica, porque verdaderamente el Espíritu Santo le está dando a interpretar la palabra de la manera correcta. Y adicional a eso, vive en la interpretación bíblica. Pero el que está en tinieblas está en el error o la falsedad. O sea que nosotros intelectualmente, cuando recibimos a Cristo, nos vemos transformados. Claro que sí, como vemos de una forma intelectual, pero no con ese conocimiento que tiene el mundo, que se envanece porque sabe mucho. No, sino porque está puesto sus ojos sobre la palabra de Dios. Porque la luz de Cristo es quien le revela toda la verdad. Eso en el sentido intelectual. Hay un segundo sentido o una segunda área en la que todo hombre es transformado cuando tiene a Cristo en su corazón, y es en el sentido moral. Resulta, amados hermanos, que la luz, cuando dicen que una persona está en la luz de una forma moral, es porque es una persona que está en santidad, es una persona que está en pureza. Mientras que una persona que está en tinieblas, se alude que es una persona que está en el pecado, una persona que está en la maldad. Entonces aquí empezamos ya cada uno de nuestros corazones a decir, bueno, yo estoy, o sea, he sido transformado intelectualmente por Cristo. O sea, mi verdad es la Biblia o lo que el mundo me enseña. El Señor Jesucristo me ha cambiado en un sentido moral, o sea, ahora yo vivo en santidad o todavía vivo en pecado. Cada uno se va preguntando. Porque viene una tercera área y es la práctica, el sentido práctico. Y es que cuando nosotros decimos que tenemos la luz de Cristo, pues esto nos indica, ¿cierto? El testimonio en Cristo. O sea, que vivimos en Cristo, que no solamente se queda en que lo piense, en que lo hable, sino que lo hago, que lo hago. Es importantísimo, amados hermanos. Es importantísimo entender que si nosotros, amados hermanos, no vivimos en Cristo, pues verdaderamente no vamos a estar dando un buen testimonio. No vamos a dar un buen testimonio y las demás personas muy posiblemente se van a llevar un concepto erróneo. Van a decir, ah, este es cristiano y este hace esto, o sea que eso dice la Biblia. Pero el que lo mira no lee la Biblia y el que lo está haciendo y que dice que es cristiano tampoco la lee, tampoco sabe quién es Cristo, sino que cree que tiene a Cristo, pues claramente este hombre no está dando testimonio de Dios, sino que está en tinieblas, está en el mundo y va a permanecer ¿en qué?
en Él. Entonces, Cristo es la luz de los hombres, de todos nosotros. ¿Por qué? Porque nos cambia en un sentido intelectual, en un sentido moral y claramente en un sentido práctico. Eso es lo que nosotros debemos entender. Ahora, después de comprender que Cristo es la luz del mundo, que Cristo es la luz de los hombres, ahora sí yo puedo decir que cuando yo estoy viviendo esto verdaderamente en mi vida, ahora la iglesia la vamos a ver como la luz del mundo. ¿Qué es la iglesia? Pues, amados hermanos, la iglesia es la reunión de todos los creyentes de todos los tiempos, desde que el Señor Jesucristo vino, murió y resucitó. Desde Pentecostés hasta la nueva venida del Señor Jesucristo. Ahí comprende la iglesia. Entonces la iglesia, claramente si es la iglesia de Cristo, pues tiene que reflejar la luz de quién? La luz de Cristo, sin quitarle el primer lugar a quién? A Cristo. Mucho cuidado con eso. Como hemos visto, entonces, claramente la luz del mundo y la luz de los hombres es quién? Es Cristo. Pero Él nos manda a mostrar lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Por eso no nos podemos que esconder, y aquí hay algo muy preocupante, a mí me causa de verdad mucha preocupación, y es que no podemos ser creyentes o seguidores de Cristo y que nadie sepa que lo somos. Hagan de cuenta como si fuéramos un estilo de espías espirituales. O sea, nadie sabe nuestra verdadera identidad. Entonces a mí me pone a pensar es el hecho de si yo verdaderamente estoy en esa identidad. ¿Será que sí? No, pues todo lo contrario, debemos es que prevalecer, como si estuviéramos en una montaña donde la luz se ve desde cualquier parte. Por ejemplo, acá en Bogotá, ¿cierto? Tenemos de referencia unos lugares que se llama Monserrate. No lo nombro por la idolatría que representa, sino lo represento porque es un lugar en el cual nosotros con tan solo levantar nuestra cabecita, alzar nuestros ojos, ya sabemos dónde queda, dónde es. Y asimismo debemos ser nosotros, que donde nos miren sepan, oiga, este es cristiano, este es creyente porque este da testimonio de Cristo. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, aquí es donde se empieza a desarrollar verdaderamente, ¿sí? La parábola que el Señor nos trajo, la lámpara debajo de un almud. Es importante que lo entendamos. ¿Por qué? Porque en Mateo 5:14, que es nuestro texto guía, dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. O sea que la iglesia no se puede esconder, amados hermanos. La iglesia no se puede esconder. Y como hablábamos, decíamos que la iglesia es el conjunto de creyentes de toda la historia desde Pentecostés. Pues yo debo entender algo, que yo como creyente, como individuo, también tengo que ser fuente de luz. O sea, la iglesia en su conjunto es fuente de luz, pero yo también como individuo de esa misma manera. ¿Por qué? Porque Mateo 5:15 me dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Dios no nos sacó de las tinieblas para que estemos escondidos. Por eso esta parábola está enfocada en que la luz no puede meterse dentro de un almud. Y ahora sí, ¿qué es eso del almud? Pues el almud es un recipiente que se usaba en la época, un recipiente cúbico, donde normalmente le cabían alrededor de 8 litros de líquido. Era grande, ¿cierto? Pero como vemos, aquí el Señor nos dice que no podemos encender una luz y ponerla debajo de un almud, o sea, taparla. Nos está diciendo que ese no es el lugar correcto de la luz. Porque es que, ¿cómo podríamos estar ocultos cuando hemos conocido la verdad, el camino y la vida que es el Señor Jesucristo? ¿Cómo podríamos ocultar la luz del Evangelio si por medio de ella es que fuimos liberados y ahora somos salvos por medio de la fe?
no por obras, sino por medio de la fe, de la luz que es Cristo. Ninguno de nosotros fue salvo para escondernos, para meternos debajo de un almud, ni debajo de la cama ni siquiera. Eso nos dice el versículo que sigue, Marcos 4:21. Aquí empezamos a estudiar los otros evangelios que me hablan de la misma parábola. ¿Qué dice la palabra de Dios? También les dijo, Marcos 4:21, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Pregunta el Señor Jesucristo. O sea que la luz debe estar en un lado que visible, donde todos la puedan apreciar, donde todas la puedan ver. Ojo, pero no idolatrar. Nosotros no podemos idolatrar a una persona que es usada por el Espíritu Santo. No la podemos alabar, no le podemos decir, ay hermano, qué tan grande es usted, qué tan bien predica usted, cómo usted está ungido por Dios. No, cuidado, porque eso en cualquier momento se nos puede volver idolatría. Ah, que yo no voy a X iglesia porque no, es que el pastor como que no, la palabra que dice, no sé, es como muy fuerte, es como que no me llega como la de mi pastor. Cuidado, cuidado con la idolatría. Por eso es que aquí el Señor nos está diciendo, o sea, debemos ser luz, pero sin quitarle la preeminencia al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque es que todo lo que nosotros hacemos da es gloria al Padre. Y recuerden que el propósito más importante del creyente y de todo ser humano debe ser glorificar al Padre. Si lo hizo el Señor Jesucristo, ¿cómo no nosotros? Él es el que merece que todo el honor y toda la gloria. Ese es nuestro propósito. Adicional, pues que más personas lleguen a los pies de Cristo, porque si llegan verdaderamente a los pies de Cristo, pues ¿a quién van a glorificar? Al Padre. ¿Por qué? Porque le van a dar las gracias, van a reconocer toda la obra redentora por medio de su Hijo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer también si tenemos una vida llena de tinieblas y de suciedad? ¿Cómo lo vamos a hacer? No se puede. Mateo 5:16 me dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Ojo, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí hay que tener muchísimo cuidado, amados hermanos. Porque la palabra y el Señor Jesucristo cuando nos dicen para que vean vuestras buenas obras, no es porque las obras nos salven, sino que las obras muestran que yo ya fui salvo. O sea, yo no hago una buena obra para salvarme o para obtener la salvación, ni para obtener la luz. No, yo actúo siempre en amor al prójimo y a Dios porque ya tengo la luz, porque ya soy salvo. Para entender un poco mejor este pasaje, es necesario remitirnos, ¿sí?, a la epístola de Primera de Pedro, en el capítulo 12, en el capítulo 2, perdónenme, versículo 12, los voy a leer una traducción que me pareció muy fácil de entender. Se llama la PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice, ustedes viven rodeados de gente que no cree y tal vez ellos digan que ustedes hacen el mal. Sin embargo, si ustedes llevan una vida honesta, ellos verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día que Él venga a juzgar a todos. Entonces miren que la misma vida del cristiano, amados hermanos, es la que permite que los demás conozcan a Cristo. Hay una frase que normalmente usamos mucho acá en el grupo y es que nosotros somos la Biblia que los otros no quieren leer. Si las otras personas no leen la Biblia, pero tú sí la lees, pues tú tienes que dar testimonio, tú eres la luz de esos otros. En algún momento, te lo aseguro que en algún momento te van a preguntar sobre Cristo, no sobre cómo tú has podido cambiar, no, cómo Cristo te cambió. Eso es lo que debemos decir, ¿no? Nunca nos debemos exaltar nosotros. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque resulta que Dios no deja nada
oculto. Y ese es nuestro siguiente punto. Es importante entender que toda la palabra, amados hermanos, es inspirada por el Espíritu Santo. Y aunque no entendamos todo su contenido, esto no va a ser así para siempre, ya que Dios va a cumplir todo lo que ha dicho en su palabra, sí o sí. Hasta la última coma que está escrita en la Biblia se va a cumplir. Lo creas tú o no lo creas, lo crea yo o no lo crea. ¿Por qué lo digo yo? No, porque lo dice el Señor y está hablando de la misma parábola, Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. De esa misma manera, amados hermanos, un creyente no debe permanecer oculto. Un creyente siempre debe estar en la luz. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. No puede estar un tiempo en la luz y otro tiempo en las tinieblas, y con tristeza he visto desafortunadamente que sí sucede. Sí sucede. Estamos un ratico aquí y después otro ratico allá. Pues todo lo que esté en tinieblas, aunque para nosotros sea tinieblas, es luz para Dios. ¿A qué me refiero? No me refiero a que todo está bien para Dios, no, sino que todo lo ve Dios, todo lo sabe, para Él no hay nada oculto, pero Él revela lo que está oculto en nuestros corazones. Pues Él lo sabe todo y lo ve todo, pero ¿y qué ejemplo entonces estamos dando a los demás? Cuando yo estoy un ratico con Dios, un ratico con Cristo, pero como que sí, como que no, como decía el chavo, sí voy, no voy, sí, más tardecito, no, ahorita no, no, más bien mañana empiezo a orar. No, más bien en la noche, no el fin de semana, no el otro mes, no el otro año. Y todo se queda en promesas, pero no las cumplimos. En cambio, Dios sí lo cumple. Y Dios sí revela quiénes somos tanto tú como yo. Eso lo revela. Y con eso no estamos diciendo que es que nosotros somos perfectos, ni mucho menos. No, somos igual de pecadores, igual de pecadores. Pero aquí lo importante es que estamos buscando a Dios para que Él nos ayude. La diferencia es que nosotros debemos reconocer que somos pecadores y que necesitamos de la luz que es Cristo. Por eso yo no me puedo esconder debajo de la cama o detrás de mi trabajo o de mis ocupaciones o de los problemas que tengo o de mis problemas de salud o mis problemas financieros. Es que tengo tantos problemas que no me queda tiempo de ocuparme de Dios. O estoy tan ocupado en mi trabajo que no tengo tiempo de buscar a Dios. O estoy tan ocupado con mis hijos que no tengo tiempo de buscar a Dios. Ah, pero si tienes tiempo de prender la televisión, de prender el internet, de entrar al Facebook, de hacer una cantidad de cosas, de eso sí. Pero como les digo, Dios lo revela todo. Por eso nosotros debemos estar firmes, firmes en la luz, para estar sin miedo, actuar con denuedo, con fortaleza. Y así voy a reflejar yo que tengo la luz de Cristo en mi vida y en tu vida. Esto es importante. Y viene un sexto y último punto para la enseñanza de hoy y de nuestra primera parábola. Y es que el Señor Jesucristo revela la hipocresía. Y este último punto sí que nos va a tocar a todos porque a mí me tocó y muy fuerte. Debemos entender, amados hermanos, que si nosotros no somos luz, pues Cristo lo va a mostrar. Fue lo que vimos en el punto anterior. Mostrará nuestra verdadera ¿qué? Naturaleza. Vamos a quedar expuestos en nuestra maldad. Recuerden que todos los ojos están puestos en nosotros. A un cristiano lo miran más en el trabajo, a ver en qué momento se equivoca. Ay, este no que era cristiano y mire, se le salió esa palabrota. Este no que era cristiano y mire, está fumando. Este es cristiano y mírelo allá en la taberna. Ay, miren cómo le coge la mano. Ay, este no tiene esposa luego. Ay, miren, este se está robando esto. Ay, este está mintiendo, este está haciendo. Los ojos del mundo están sobre nosotros. Por eso es que Cristo dice que nosotros, ¿qué? Somos la luz del mundo. Pero cuando nosotros somos hipócritas,
Pues el Señor sencillamente nos quita la máscara, así como lo hizo con los fariseos, con los saduceos, con los escribas. Y todo eso es lo que describe los evangelios. Miren, ustedes quieren ver cómo el Señor Jesucristo le quitaba la máscara a un hipócrita. Hay una parte muy, muy, muy dura en Mateo capítulo 23, que se llaman los ayes. Léanse Mateo 23 un ratico esta noche. Léanlo. Y van a entender por qué hoy el Señor nos dice que la hipocresía no es de Dios. Y que si nosotros actuamos como esa luz que se pone en el almud, estamos siendo hipócritas. Porque no estamos donde debemos estar, que es en el candelero, que es reflejado allá en esa montaña, donde la luz se ve, encima, donde todos nos ven. Ahí debemos estar. El hecho que nos estén mirando no quiere decir que no lo debamos hacer, no. Eso me debe decir, Dios mío, ayúdame porque yo sé, Señor, que si hago algo mal, Dios mío, alguien de pronto puede decir, no, yo no busco de Cristo porque miren, yo no quiero ser como este. Eso hay que tener cuidado. Lucas 12, versículos del 1 al 3, que nos dice, en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, miren cómo buscaban a Cristo, de la forma en que se atropellaban, igual que ahorita, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Miren cuál era la levadura, o sea, el pecado, la hipocresía. Porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Miren, esas personas que les gustan ser chismosas. Es mejor decir las cosas de frente, con respeto, con amor. Mira, me pasa esto, me pasa aquello. Y no andar chismeando, cosa tan horrible. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, o sea, en las casas, se proclamará en las azoteas. O sea que si tú eres una persona que habla mal del otro, tenlo por seguro que Dios va a permitir que los otros se den cuenta. Y si tú eres creyente, con muchísimo más razón, el Señor va a dejar que eso ocurra y que tú seas descubierto. Y vamos a tenerle que dar cuentas de eso. Porque les recuerdo que ellos van a decir, esos cristianos, y van a decir que así era Cristo, cuando eso no es así. Lucas 8 del 16 al 18 me dice, nadie que enciende una luz la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Miren que este es el tercer evangelio, ¿no? Del que les había dicho. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Mirad pues cómo oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. Amados hermanos, Cristo nos invita a ser verdaderamente la luz, a no aparentar que somos luz. No podemos ser hipócritas, que en un momento decimos que somos de Dios y en otro que somos de Satanás. Ah, pero yo no digo nunca eso. Claro que sí, como tú vives. Decide hoy del lado de quién estás. Si estás de Cristo, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que quiere Él? Con su luz encendida sobre el candelero debes estar, pero no del mundo con su supuesta luz tapada por ese almud o debajo de la cama, como nos lo enseñó en esta preciosa noche el Señor Jesucristo. Amado hermano, que Dios te bendiga y que te guíe para ser una verdadera fuente de luz y que de esa manera Cristo no quite nuestro candelero de su lugar debido a que no quisimos que arrepentirnos. Y termino con este versículo. Guárdalo en tu corazón. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Que Dios nos proteja y Dios nos bendiga, amados hermanos. Espero que hayan podido disfrutar de esta preciosa noche. Dios los guarde.